Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de estar este ratito compartiendo contigo. Hoy es el episodio número 13 y vamos a estar hablando sobre educar, escolarizar y adoctrinar. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy vamos a estar hablando, como te decía, sobre educación, escolarización y adoctrinamiento. Es un tema muy importante, es un tema muy candente, es un tema que está en las conversaciones de todas las mamás alrededor mío. Mucha gente se está planteando en este momento que la educación que sus hijos están recibiendo en las escuelas tal vez no sea la óptima para el crecimiento de ellos. Pero a la vez hay mucho miedo también de sacar a los chicos de la escuela, porque entonces igual no están preparados para la vida y van a estar en desventaja. Hoy quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre este tema y en el próximo capítulo vamos a estar hablando con Gina Mejía, que es directora de una escuela de orientación antroposófica, una escuela Waldorf. Bien, una de las cosas que a mí me gusta empezar con esta reflexión es que normalmente nosotros tendemos a pensar que las cosas siempre han sido como nosotros las hemos vivido. Es decir, yo fui a una escuela convencional, yo fui a una escuela de religiosas misioneras, estudié toda la primaria, estudié el bachillerato en otra escuela diferente y pues bueno, luego fui a la universidad, etcétera. He sido profesora de secundaria en escuela regular por 10 años. Pero de repente un día me di cuenta, un día caí del guindo, y me di cuenta que escolarizar y educar eran dos cosas totalmente diferentes. Claro, nuestro sistema educativo que le llamamos, en realidad es la escolarización que tenemos en España, es una escolarización obligatoria, viene del modelo prusiano, viene de un modelo que se generó en un momento determinado a finales del siglo XVIII, y que es el que mayoritariamente sigue en la mayor parte de los países considerados civilizados, voy a decir, incluido pues Estados Unidos, España y otros muchos, ¿no? Que básicamente es un modelo de educación obligatoria, en el que todos los miembros de un país deben asistir a la escuela hasta un determinado nivel. Ahí cuando las cosas son obligatorias siempre hay una línea muy fina, porque claro, una cosa puede ser obligatoria y a la vez estar siendo vendida como un derecho, ¿no? Tú tienes el derecho a ir a la escuela, que al final es la obligación de ir a la escuela. Y eso está bien en contextos donde, por ejemplo, los niños pues, han sido explotados laboralmente, el que tengan el derecho a no estar trabajando, sino el poder asistir a un lugar donde puedan aprender, donde realmente puedan educarse y sacar de dentro el conocimiento. Pero claro, luego las cosas se ponen complicadas cuando la obligatoriedad solo da una única opción, solo da una única mirada, una única línea de cómo esa educación debe ser, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? La educación prusiana, como decía, pues se desarrolla a finales del siglo XVIII y básicamente en lo que se basa es en obligar a los estudiantes a estar escolarizados, a estar en las escuelas. En origen incluía 8 años de educación obligatoria, que se supone teóricamente que son para preparar a los estudiantes para el mundo moderno. Y de hecho eso es lo que pensamos cuando alguien le dice, ¿por qué llevas a tus hijos a la escuela? Para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre de provecho, para que el día de mañana pueda hacer las cosas, ¿no? Entonces ese modelo de escolarización, ese sistema educativo, y los problemas empiezan cuando ponemos la palabra sistema también a veces, lo que está haciendo es que los alumnos tengan que estudiar todos ellos una serie de competencias
básicas, que básicamente son conceptos de matemáticas, de lectura, de escritura, de historia, de determinadas disciplinas, ¿no? Y a la vez, la definición de escolarización del sistema prusiano incluye la obediencia, el deber hacia el país y la ética. La ética de acuerdo con los valores de la ética de ese modelo educativo, no los que tú tengas en tu propia familia, ¿no? Ese tema de que incluye la obediencia, el deber y la ética, ahí es donde las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas, ¿no? Entonces, la primera distinción que quiero hacer, porque confundimos habitualmente esas palabras, es que escolarizar y educar son cosas diferentes. Aunque hablemos de Ministerio de Educación y de sistema educativo, educar significa sacar desde dentro. Escolarizar implica poner desde fuera. No hay nada más opuesto que la escolarización y la educación. Entonces, la primera reflexión también va encaminada al rol que tenemos los padres, los tíos y en general los adultos frente a los niños. No vale el decir, yo ya llevo a mis hijos a la escuela, ya los educarán allá, sino darnos cuenta que la educación es un proceso en el que uno saca lo mejor del niño que tiene delante, no solo le metes un montón de contenidos. Y ahí viene cuando yo me planteo qué es lo que estamos haciendo en las escuelas infantiles, de primaria y de secundaria, obligatorias, en los distintos países, en mi caso, pues en España, ¿no? Una de las cosas que yo me di cuenta cuando estaba terminando la secundaria, ya lo que sería el acceso a la universidad, fue cuando tomé conciencia por primera vez que yo no había desarrollado un pensamiento crítico, no había desarrollado un pensamiento propio. Cuando me ponían ante una disyuntiva, así sea tan clásica como la de si el fin justifica los medios, yo no tenía un razonamiento que me permitiera llegar a una conclusión sobre ello. Yo no había desarrollado ese pensamiento y a mí personalmente eso me generaba una gran inseguridad, porque ante cosas que estaban ubicando yo siempre necesitaba tener la referencia de qué piensa el otro para saber qué pienso yo, porque en realidad yo no tenía desarrollado esa capacidad de pensar por sí misma. Y digo, eso a mí me generó muchísima inseguridad y también me espoleó a buscar por mí misma los medios para poder llegar a generar ese proceso de pensamiento crítico por mí misma y no simplemente aceptar y adoptar los pensamientos que otros me estaban proponiendo e incluso obligando en algunos momentos, ¿no? Otra de las cosas que me di cuenta enseguida cuando estaba haciendo la carrera, y lo he comentado muchas veces, era que nos decían, pues tienes que diseñar algo nuevo, diferente a lo que está allí fuera. Pero claro, solo puedes utilizar las piezas que están normalizadas, porque eso es lo único que se te permite. Entonces, claro, ahí no hay posibilidad de innovar, porque no puedes imaginar nada nuevo. Lo primero es que el sistema educativo, en general, la escolarización, desde muy chiquitos ya mata la creatividad y la imaginación. A niños de 3 años se les hace pintar cosas que ya están dibujadas previamente, no tienen capacidad de hacer un dibujo libre en un papel, simplemente se les da algo con un dibujo y se les pide que pinten el sol y el árbol, pero obviamente el sol tiene que ser amarillo, no pueden pintar un sol violeta porque eso no es así. Entonces, desde el origen, desde el inicio, el sistema educativo nos está matando la creatividad y sobre todo nos está matando la imaginación. Y por eso, por ejemplo, pues pasa tanto en este momento que los niños están todo el rato pidiéndote, déjame ver en el computador, déjame ver en la tablet para ver qué hago. No, tú tienes que sacarlo de dentro, no te acostumbres a simplemente copiar lo que han hecho otros. Pero hay gente que confunde que porque tiene un programa que le permite imaginar un mundo a partir de los elementos que ellos te propongan, eso es imaginar. No, eso no es imaginar. Eso es ir eligiendo elementos que alguien ha pensado. Por mucho que haya casi que infinitas o incontables opciones, eso sigue sin ser imaginar, sigue siendo ser pensado.
La creatividad es otra cosa. Consiste en que tú puedas hacer conexiones que nadie antes ha hecho. Y eso no se enseña en la escuela. Es más, enseña exactamente lo contrario. Tú no te atrevas a pensar por ti mismo, tú no te atrevas a crear algo diferente. Sin embargo, cuando uno piensa qué es lo que realmente esta sociedad necesita, pues lo que esta sociedad necesita es crear cosas distintas. De hecho, tenemos toda una sociedad entera por crear nueva, porque lo que tenemos ahora mismo ya no funciona. Muchas veces le llaman innovación, pero la innovación, desgraciadamente, tal y como se aplica, no tiene nada de nuevo. Lo único que tiene es evoluciones de cosas que ya existían, perfeccionamientos de cosas o mezclas de cosas que ya existían. La verdadera innovación no puede venir de un proceso racional, la verdadera innovación viene de otra parte, de tu inteligencia, que está conectada a la imaginación y a la creatividad. Entonces, en este momento, nuestro sistema de escolarización no está enseñando a pensar, está matando la imaginación y la creatividad y está simplemente generando robots en los que todo el mundo piensa lo mismo, de la misma manera. No puedes pensar diferente porque entonces eres excluido del sistema, eres un fracasado del sistema como te atrevas a pensar y tus conclusiones sean diferentes. Y además, no se respeta ni la individualidad del niño, ni las etapas evolutivas. Si os acordáis, hay una frase que yo suelo repetir, una pregunta que repito bastante a menudo. ¿Cuántas partes de ti reconoces? En la educación deberíamos preguntarnos lo mismo. ¿Cuántas partes del niño está reconociendo ese modelo educativo? Sí, están reconociendo una parte física. En casi todas las escuelas hay una educación física y hay un respeto a que el niño necesita comer y necesita beber. Bueno, eso a veces ni eso. Entonces hay un reconocimiento de una dimensión física que, bueno, pues hay que cuidar mínimamente. Pero no hay ningún reconocimiento ni al mundo emocional, ni a la unicidad, a la autenticidad, ni a la genuinidad de cada una de los alumnos que tienes ahí. Te encuentras paradojas como que un alumno que es muy bueno en dibujo y muy malo en matemáticas lo ponen en un refuerzo de matemáticas, cuando en realidad quizás sería mucho mejor para ese niño poderle fomentar aquello en lo que él tiene un don y un talento, en lugar de decirle, no te pases el día entero dibujando porque tienes que aprender matemáticas. ¿Cuáles son las partes del niño que estamos reconociendo? ¿Cuáles son esos procesos internos que el niño está pasando? Cuando mis hijos cumplieron alrededor de los 9 años, pasaron un proceso personal que fue muy complicado de manejar, porque los niños estaban, pues diríamos de forma familiar, insoportables, estaban revoltosos, estaban rabiosos, estaban rebeldes, no sabían por qué estaban enojados o tristes, no sabían por qué se enojaban contigo, no te querían ver. Bueno, todo eso tú lo puedes mirar desde tu mirada de adulto, de víctima y de decir yo qué te he hecho, yo no me merezco esto, o puedes intentar entender qué es lo que está viviendo ese ser humano en ese momento. Y esa es una transición muy conocida, eso no es solo una preadolescencia, eso es un momento en el que el niño se está dando cuenta, está generando una conciencia individual de una forma mucho más profunda que lo ha hecho en momentos anteriores. Y es maravilloso poder acompañarles cuando tú sabes qué es lo que le está pasando a ese niño. Primero porque lo sufres mucho menos como mamá o como educador, porque sabes que eso es una transición. Es como estar viendo cómo esa crisálida se abre y de ella sale una mariposa. Claro que hay veces que hay momentos que son incómodos, pero si tú sabes cuál es el propósito de las cosas, es muchísimo más fácil atravesar esos momentos y darle un sentido a todo eso. Yo sé que hay muchas mamás y muchos papás que están de alguna manera planteándose el salir del modelo de escolarización obligatorio, porque ya estamos viendo de forma muy descarada que ya ni siquiera es una escolarización, sino que es un puro adoctrinamiento. Estamos viendo de forma muy descarada libros de texto que te duelen los ojos solo de verlos y de ver los contenidos, de ver cómo ya desde muy pequeñitos les están metiendo ciertas ideas
sin darles ni siquiera la opción de elegir un camino diferente en la vida. Y se les está llenando de conceptos que no necesitan y no se les está dando las competencias básicas que realmente todos necesitaríamos saber para podernos manejar correctamente en la vida. Y como eso ya empieza a ser más que obvio y evidente, yo conozco muchas familias que están diciendo, estoy planteándome dejar a los chicos, sacar a los chicos de la escuela, pero ¿qué hago? Primero porque en muchos lugares, en muchos países, el homeschooling no es legal. La educación, la escolarización, la no escolarización de los niños, la educación en casa no es legal. En otros países sí, bajo ciertas condiciones y pasando ciertos test cada X tiempo, ¿no? Pero en otros no. Y luego también, pues muchas familias no pueden tener a los niños en casa porque tienen que salir a trabajar o porque tienen que trabajar desde casa y porque además, pues yo entre ellas, honestamente, no sé dar clases de primaria, no sé cómo transmitir ciertos conocimientos, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, en esta reflexión de este día de hoy, quiero simplemente dejar esa idea sembrada. Hay otras maneras de hacer las cosas, hay otros sistemas educativos que sí educan, hay maneras y estrategias para, por un lado, nosotros como adultos formarnos en ese niño que es un work in progress, que está en continuo crecimiento y adaptación y construcción de sí mismo. Necesitamos también como padres, como tíos, como adultos en la sociedad, tener un poquito más de capacitación, de conocimiento, de realmente qué es lo que es ser humano y realmente lo que es construirse como humano desde chiquito. Y por otro lado, saber que hay otras opciones, que hay otras maneras de escolarizar a los niños dentro de una escolarización que es legal y que nos permite cuidarles, protegerles y proporcionarles el ambiente adecuado para que lleguen a ser seres humanos grandiosos, creativos y libres, para que lo que les mueva sea la belleza, la bondad, la compasión, la creación, la inspiración, la intuición y las habilidades emocionales y prácticas que les permitan manejarse realmente en la vida y no ser simplemente alguien con un título que en realidad no sabe ni cómo llevar la economía de su casa, ni cómo ni siquiera tener una idea de cómo cuidarse a sí mismo. Bien, esta es la primera parte de esta reflexión de hoy, del día de hoy, sobre educación, escolarización y adoctrinamiento. La segunda parte vendrá en el siguiente podcast con la entrevista a Gina Mejía sobre este tema. Deseo que esta reflexión te haya aportado luz, que haya sido útil, que te ayude a recordar que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma. Estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencia. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast, Todo Conciencia.